Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de junio de 2018 y esto es La Contracrónica. Os comentaba el viernes pasado que también hablé de este mismo tema. Os comentaba que la campaña electoral en México está en plenitud, en plena efervescencia y enfilaba su recta final a partir de hoy mismo, a partir del día 18, porque las elecciones son el día 1 de julio. Entonces quedan las 2 semanas últimas donde supuestamente, ya se sabe, unas elecciones, unas campañas tan largas, en España las campañas duran solo 15 días, pero en países como México pues están metidos en campaña desde hace aproximadamente, así grosso modo, llevan unos 6 meses. Luego en estas 2 últimas semanas es donde iban a quemar los últimos cartuchos los candidatos. Pues bien, va a ser la recta final, pero una recta final convertida en algo parecido a un paseo militar para López Obrador. En una encuesta de este mismo fin de semana, para la revista 32, López Obrador arrojaba ya una intención de voto, agarraos, del 62%. Después ya venía Ricardo Anaya con el 19,8% y José Antonio Meade del PRI con el 13,7%. Es decir, que sumando al candidato del PRI y al candidato del PAN, los partidos hegemónicos en México desde siempre, pues se quedan en la mitad, suman un 33%, es decir, se quedan en la mitad de los votos previstos solo para López Obrador. Esto evidentemente es una encuesta, no hay que tomarla de manera religiosa ni al pie de la letra. Yo creo que de hecho es improbable, altamente improbable un resultado como esta última encuesta que ha realizado la revista 32, pero aún así nos da una pista de cómo está la cosa, porque he estado mirando, estos señores han hecho 10 encuestas, esta es la 10ª, y lo único que ha hecho López Obrador es subir. Y viene a confirmar que todos, más o menos, este es un diario de izquierdas, todos se van haciendo la idea de que esto es inevitable. No estaría de más que, además de inevitable, empezasen los unos y los otros a medir las consecuencias. Os decía la semana pasada, que el viernes pasado, hace nada, 3 días, que a no ser que se produzca un milagro, que milagros aparecen de vez en cuando en política, los milagros existen, no sería un milagro en sentido estricto, en sentido, digamos, religioso del término, pero sí un milagro electoral, pues a no ser que se produzca ese milagro, un milagro de última hora, a 2 semanas de las elecciones, que es lo que quedan exactamente, justo para las elecciones, para hasta el día 1 de julio, ya podríamos decir, por emplear una españolada, que está todo el bacalao vendido en México. Ya no hay nada más que hacer. Podían mañana directamente suspender la campaña y dedicarse a ver los partidos del Mundial, en los que México, por cierto, ha empezado con muy buen pie, porque acaba de ganar. Pues este domingo ha ganado Alemania por 0-1, lo cual no está nada mal. Así que podrían dejarlo ya todo y dedicarse a ver cómo México, a ver si hay suerte, crucemos los dedos, toquemos madera y gana el primer mundial de su historia, que ya es hora de que México vaya ganando un mundial, y dejar la campaña a un lado, porque está todo el bacalao vendido, repartido, comido y digerido. Las encuestas podrían equivocarse, claro está. Estoy hablando de pura encuesta, de puro sondeo. Lo hicieron en las elecciones norteamericanas de hace un par de años, así que tampoco sería extraño que se equivocasen. Esto, en este caso, sería, si las encuestas se vuelven a equivocar aquí, sería el mayor batacazo demoscópico de la historia, peor incluso que la de las elecciones estadounidenses, porque es que aquí están dando unas ventajas tan bestiales a López Obrador y están dejando tan abajo a sus contrincantes que no gane sería algo realmente que estas encuestas se tiren por tierra, sería algo preocupante. Unas cuantas empresas tendrían que cerrar al día siguiente. En las elecciones de 2016, en Estados Unidos, lo que vimos es que iban Trump y Hillary Clinton, iban bastante cerquita el uno del otro, y al final pues terminó ganando Trump. En este caso, yo os he dado los datos de la última encuesta, esta de la revista 32, estamos dando unas diferencias bestiales, del 60% al 62% frente al 19% que tiene el siguiente. Es decir, que por poder podrían estar equivocadas, pero lo más probable es que acierten. Según los últimos sondeos, aparte de este que os he mirado, López Obrador, AMLO en una palabra, ganaría, esta que os he elegido es un caso extremo, pero vamos, hay unos cuantos más de este último mes, del mes de junio, y está moviéndose en una horquilla del 35-40%, en algunas encuestas el 50%, pero vamos, de promedio eso, entre 35, 37, 38%,
Y esto le convertiría automáticamente en presidente de México, porque allí no hay segunda vuelta. Es decir, no cabe la posibilidad de que a mediados de julio o a principios de agosto, como sucedió ayer, por cierto, en Colombia, que fue la segunda vuelta, pues se reagrupase el voto anti-obradorista o anti-AMLO, pues se agruparía con las expectativas de voto actuales, se agruparía en torno a Anaya y podrían birlarle la presidencia. No existe esa posibilidad en México. Y claro, podríamos pensar, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas suceden. A fin de cuentas hay gobernantes mucho peores. Bueno, la verdad es que tampoco conocemos mucho a AMLO como gobernante porque nunca ha sido presidente. Fue alcalde de Ciudad de México, eso sí. Y ahí hay división de opiniones. Unos cuentan que fue un gran alcalde, otros que fue un alcalde desastroso. El hecho es que ni Ciudad de México, que es la ciudad más grande del mundo, ni el país en sí, es cualquier cosa. Es decir, que quien gobierna en México nos incumbe bastante. Es de larguísimo el país hispano más poblado. Tiene 120 millones de habitantes, más de 120 millones de habitantes. Es uno de los más importantes de América. Pues está junto a los grandes, junto a Brasil, a Canadá, Argentina, Colombia. Por supuesto tiene más habitantes, menos que Brasil, pero también es más pequeño. Vamos al paso que va, al ritmo que va de crecimiento. No creo que tarde mucho en alcanzarle. Luego comparte una frontera larguísima con los Estados Unidos de América, una frontera de más de 3.000 kilómetros, que por aquí por la contra ha pasado muchas veces, evidentemente por el tema del muro, porque es una frontera que Donald Trump pues, ha decidido convertir en uno de sus reclamos políticos predilectos. Cuenta además con una economía grande, poderosa, diversificada, muy dinámica, en plena transformación, una economía que se está modernizando a mucha velocidad. Vamos que, mirado desde cierto punto de vista, México es el termómetro ideal de la América hispana, o de lo que es América más allá de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que allí suceda se deja sentir en todo el hemisferio, es decir, en todo el continente americano. Y también se deja sentir en España. No olvidemos que es el país más grande de los de habla hispana. Quien gobierne allí al final se notará aquí, es inevitable. Y esa es la razón por la que en el pasado reciente, se temía que hasta México llegase la ola bolivariana. Esto ya lo estoy recordando. Ya por el año 2006 estaban todos muertos de miedo. Y no lo hizo por la mínima. En 2006, López Obrador, que era en aquel entonces el candidato favorito de Hugo Chávez, estuvo a punto de ganar. Pero apuntó a puntísimo. Un 1% creo que le sacó Felipe Calderón. Se quedó a 250.000 votos. Eso en México, en un país tan poblado, es prácticamente nada. A 250.000 votos de la victoria, que recayó, como bien recordamos, en Felipe Calderón, que era el candidato del PAN, heredero natural de Vicente Fox, y que al final le terminó pasando la historia a este hombre por haber desatado la guerra del narco, que todavía continúa, para desdicha de todos los mexicanos, y que se ha cobrado ya del orden de 200.000 vidas. No sabemos si AMLO, cuando ya sea presidente, dentro de 6 meses, continuará o no continuará esta guerra. O si hubiese hecho lo mismo en el año 2006. Lo que sabemos es que anda diciendo por ahí un día sí y otro no, que cuando llegue al poder les va a amnistiar a los narcotraficantes. Y bueno, una cosa es, quizá no fue buena idea declararles la guerra o declarar la guerra a la droga en sí o al comercio de drogas, pero creo que tampoco es una buena idea soltar a esta recua de asesinos y de gentuza sin escrúpulos. Pero bueno, de cualquier manera, el AMLO de hoy no es el AMLO de 2006. Han pasado 12 años. 12 años es poco tiempo ordinario. Si nos miramos una foto de nosotros mismos hace 12 años, o nos hemos machacado mucho, o si no estamos pues prácticamente iguales. Pero en política esto en ciertos aspectos, y dependiendo de la que haya caído en política, puede ser una eternidad, pueden ser siglos, como es el caso. Es decir, ya AMLO no reclama la revolución bolivariana, bueno, ni AMLO ni nadie. Y además se cuida muy mucho de dejarse ver con Maduro, con Ortega, con Evo Morales y con todas
los escombros estos del chavismo, que andan por ahí, pues sigue existen, están todavía por ahí, vivaquean de mala manera, despreciados por todo el mundo. Pero claro, que no sea el de 2006, y repito, no es el AMLO de 2006, no significa que este politólogo, porque este hombre es politólogo, lleva toda la vida en esto, no es un candidato de la nueva política, extraído de la sociedad civil. Esa especie no puede venderla porque es un tipo que empezó en el PRI y que ha estado prácticamente, esto en el PRD también, yo creo que menos en el PAN, ha estado en todas partes. Hombre que lleva toda la vida en esto, tiene ya 64 años, está un año de la edad de jubilación, pues que se haya convertido en un angelito inofensivo, es decir, que ya no sea esa fiera que daba tanto miedo hace 12 años, no significa que ahora mismo sea alguien que no suponga ninguna amenaza, que evidentemente la supone. Es decir, que los objetivos que tenía antaño, hace 12 años, e incluso todavía hace 6, en 2012, todavía los mantiene. Eso sí, es listo porque AMLO es inteligente y además lo ha intentado ya 3 veces. Eso de la tercera va la vencida. Bueno, pues se lo ha tomado como lema personal casi. Y de los 2 batacazos electorales anteriores, el primero especialmente doloroso, el de 2006, pues ha sacado valiosas conclusiones. Porque lo que enseña en esta vida es la derrota. De la victoria nunca se aprende nada. Nos gusta a todos ganar, pero luego el ganar no nos ha enseñado nada, o nos ha enseñado cosas malas. En cambio, de la derrota, casi todo lo valioso que hemos aprendido en nuestra vida lo hemos aprendido de los fracasos. Bueno, pues este hombre aprendió mucho del fracaso, especialmente del fracaso de 2006. Y esas intenciones, esos objetivos, sabe camuflarlos con bastante discreción. Lo que viene a demostrarnos que es de todos los candidatos que hay ahora mismo en las elecciones mexicanas, el más listo y el más zorro, pero con diferencia sobre el segundo. ¿Y dónde podemos saber que está camuflando lo que piensa? Pues si no lo dice, pues habría que recorrer el historial político de este hombre desde sus orígenes. De dónde viene, dónde está, y a partir de ahí se puede más o menos adivinar hacia dónde va. Entre tanto, todo lo que tenemos es un programa. Y un programa que está disponible para todo el mundo mundial a través de Internet. Podemos descargárnoslo y leerlo con cuidado. Está en español, es decir, no hay ni siquiera que traducirlo. Y lo que encontramos, echándole un vistazo muy rápido, es que básicamente es un refrito populista de inconfundible sabor y olor hispanoamericano. Es decir, que si me ponen ese mismo texto en kazajo y me lo traduzco con el Google Translator, diría, esto no está hecho por un kazajo, esto lo hemos hecho nosotros. Las palabras que han escogido son tan nuestras. Algo similar a lo de Gustavo Petro en Colombia, que no le ha funcionado demasiado bien. El hecho es que aquí hay mirando este programa o mirando lo de Petro en Colombia, hay un hecho relevante. Y es que tras el fiasco bolivariano, y ha sido un fiasco en toda regla, la izquierda hispana vemos que vuelve a ser herbívora. Es decir, ha dejado de ser carnívora como lo ha venido siendo en los últimos 20 años. Es decir, renuncia al menos por ahora. Renuncia a la revolución, renuncia a empresas más ambiciosas que las tenían en la agenda hasta hace 4 días y se conforman con pequeñas nacionalizaciones, mucho gasto público, palabrería a raudales, de justicia social. Hemos vuelto en cierto modo a los 90, al periodo prechavista. Aparecerá evidentemente, ya sabéis que el socialismo es como la energía, ni se crea ni se destruye, se va transformando en distintas advocaciones, como las advocaciones de la Virgen, pues lo mismo. Pues en lo que se reencarna en otra persona o en otro partido, lo que tenemos es esto, lo que tenemos es el actual Petro, el actual López Obrador, el futuro Pablo Iglesias, que en las próximas elecciones en España vendrá todavía más moderado de lo que estuvo en las últimas. Vamos, moderado para ellos, evidentemente. Si miramos el programa, volviendo sobre este programa que lo tengo delante, el programa de López Obrador es esencialmente económico, no hay un programa político pegado a la derecha. Y la verdad es que no puedo aspirar a más. Es
decir, que si llegase exigiendo, qué sé yo, una asamblea constituyente y refundar la República de México, pues como Chávez en la Venezuela del 98, pues eso despertaría desconfianza. Desconfianza entre la clase media urbana, que en México hay una cantidad considerable de gente que está dentro de esa categoría. Es decir, hay grandes ciudades, bueno, algunas son abiertamente gigantescas, como puede ser el caso de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Y ahí, gracias a la bonanza económica de los últimos 20 años y a la cantidad de dinero que se ha hecho en México, pues se ha formado una economía, como decía antes, que es dinámica mucho más de lo que lo era en los años 70 u 80. Se ha formado una pequeña clase media, bueno, o no tan pequeña. Bien, a esa clase media no la puedes venir con radicalismos. Y aun con todo, el programa sigue siendo contenido. Es decir, que es puro politiqués, básicamente. Y el significado hay que ir a buscarlo entre las letras. Hay que sacarlo ir sacando el significado de lo que quiere decir con un sacacorchos. El programa lo ha condensado en una especie de plan de acción de 6 puntos. El primero de ellos, que me ha hecho mucha gracia, es que quiere, y esto es literal, textual, quiere incrementar la producción de contenido nacional en todos los sectores. Pues lo cual está muy bien, claro. Pero claro, eso no depende del gobierno. También puede querer que mañana los mexicanos vayan a la Luna por medios propios, o sean los primeros en llegar a Marte. Bueno, y aun con todas ahí sí dependería del gobierno. Por fin de cuentas, los viajes espaciales sí es algo estatal, pero no la producción de... Sí, la única manera de incrementar la producción de contenido nacional en todos los sectores es que nacionalice toda la industria y se pongan a producir ellos, como en Venezuela, que al final resulta que no producen nada. Aparte de todo, es que México ya produce mucho. Otra cosa no era la economía mexicana, pero producir un montón. En las 2 últimas décadas, aprovechando el NAFTA, que a la economía mexicana le ha venido muy bien, México se ha convertido en una empresa, en una gran potencia exportadora. México S.A. SADCV, que dirían allí. Porque más tienen un mercado muy grande, cerca, el de Estados Unidos y el de Canadá, al que sirven y al que atienden con gran maestría y competencia. Bien, aquí AMLO ha tenido una idea. Le parece mal que en la industria textil, por ejemplo, mexicana se gane menos que en la industria textil canadiense. No se plantea la razón por la cual se gana menos, pero bueno, la cuestión es que ha dicho que quiere equiparar los salarios de esa industria con los de la estadounidense y hacerlo por ley. A eso, evidentemente, los empresarios del ramo no se pueden oponer. A no ser que quieran que les metan en la cárcel. Pero siempre les queda el recurso de echar el cierre y trasladarse a otro sitio. No lo sé, trasladarse a Honduras, por ejemplo, o a El Salvador. Cosa que, por cierto, ya vienen haciendo. Hay muchas maquilas que han bajado de México hacia Honduras. Honduras está lleno de maquilas. Para decir trabajo, los hondureños dicen chamba. Bueno, pues buena parte, como decimos en España, curro. Pues los hondureños dicen chamba. Buena parte de la chamba que hay en Honduras en los últimos años ha venido de estas maquilas. Y lo mismo en El Salvador. ¿Y esto por qué es así? Porque han salido de Mexicali para irse a San Pedro Sula. Bueno, pues una razón simple. Los mexicanos cada vez están más especializados y cobran más. De una manera natural, sin que nadie lo haya hecho por decreto. Pero es que si esto lo haces por decreto, lo que generas es una inseguridad absoluta, una incertidumbre tremenda y provocas una hecatombe. Especialmente para estas maquilas o las fábricas de electrodomésticos que fabrican para atender y para abastecer al mercado norteamericano. Es decir, que en este caso la ley de las consecuencias imprevistas se pondría a funcionar de una manera endiablada. Y muchos mexicanos, una buena parte de ellos votantes de López Obrador, pasarían de tener un empleo mal remunerado, o que ellos consideran que está mal remunerado, a no tener ninguno. Y la remuneración del no empleo es exactamente 0 pesos. Con esto, evidentemente, tampoco cuentan. Bueno, pues a partir de aquí todo el programa de López Obrador consiste básicamente en expandir el gasto público con la idea no disimulada de forjar una base muy amplia de
de clientes políticos, una base clientelar muy amplia. Si entre sus propuestas, por ejemplo, pues tenemos la de poner un sueldo, esto ya lo comentaba hace un par de meses, un sueldo a los ninis, que en México se dicen igual que en España, ninis, los que ni estudian ni trabajan, que es que en México son muchos millones, de 3.600 pesos, que creo que son 150 euros, una cosa así. Ojo, en ciertas zonas de México, con 150 euros se hacen diabluras, se hacen muchísimas cosas. No sé si se puede llegar a vivir, pero casi casi. Bueno, esta ha sido la más comentada y la que más mofa y más befa ha generado en las redes sociales, pero ha habido unas cuantas más. Claro, en esto demuestra que es inasequible al hecho de que el Tesoro mexicano no está para muchos trotes. Pues a pesar de ello, lleva meses prometiendo subsidios aquí y allá, sin orden ni concierto. A todo el que ha levantado la mano le ha sacudido una promesa de subsidio, una promesa de subvención. Nadie sabe, evidentemente, cómo va a pagar esta fiesta. Porque, por otro lado, ha prometido no subir los impuestos, ni inventar nuevos. Y claro, la capacidad de endeudamiento del Estado mexicano es, digamos, limitada. No tiene la capacidad de endeudamiento de Alemania, o la de Estados Unidos, naturalmente. Bueno, o la podría llegar a tener, pero claro, tirando bonos basura en el mercado de deuda. Y ya se saben los bonos basura cómo se remuneran. O directamente tirando bonos basura y luego suspendiendo pagos. Luego solo le quedaría, estamos poniéndonos en el futuro, abrir la espita de la inflación, nada más. Es decir, imprimir pesos en una palabra, para pagar toda esta expansión de gasto que tiene prevista. Diréis, wow, qué escándalo. Pues no tanto, no hay nada en el programa de López Obrador que los mexicanos no hayan conocido ya. Es decir, el país ya atravesó 2 episodios hiperinflacionarios y recientemente, uno fue en el 95 y el otro en el 82. Y ambos fueron por idénticos motivos. Excesivo gasto público, déficit y después los gobiernos, el de Miguel de la Madrid y el siguiente fue el de Zedillo, pues venga, a tirar de la impresora. Pues básicamente para tapar una herida que sangra a borbotones, pero taparla con una tirita, con nada, un apósito minúsculo. Como vemos, todo, o casi todo, ha ocurrido ya en México, antes de la llegada de AMLO, que no es ni de lejos el primer presidente populista del país. Sí, tanto Luis Echeverría como López Portillo fueron presidentes populistas en los años 70. Ellos, Portillo y Echeverría, cubrieron la práctica totalidad de la década la totalidad de la década de los 70. Pero México sobrevivió. Es decir, que la institucionalidad mexicana estuvo cimentada de manera muy, muy sólida durante aquellos años y se ha mantenido durante este último siglo, pues, hace justo un siglo, con motivo de la Revolución, pues esto ha impedido que en México se hayan producido dictaduras como las de Castro o la de Pinochet en Chile. Pero no ha impedido que muchos presidentes hayan hecho auténticos experimentos con el país. El brote populista de los 70, el de Portillo y Echeverría, se pagó con la década perdida de los 80, las medidas de emergencia que tuvo que tomar Salinas a principios de los 90 y después el tequilazo del 94. Es decir, que aquello le costó a México 15 años, perdió 15 años, que nunca han terminado de recuperar, a pesar de haber tenido el viento de popa durante los últimos 20, desde que firmaron el NAFTA. Bueno, 20 no, 25, camino de 25. Pero claro, aquí yo lo que veo es que muchos mexicanos o desconocen o han olvidado o hacen directamente una lectura errónea de su propia historia. Y probablemente por eso la van a repetir. Os decía al principio del programa que México se había estrenado en Rusia por todo lo alto. Se había estrenado ganando a Alemania. Pues bien, eso mismo es lo que Edgar, desde México, nos quiere contar. Venga, Fernando, ya es hora de que comentes algo, ¿no? Esto es algo que nunca se veía venir, que México le ganara a Alemania en un mundial, aunque esté en la fase de grupos, pero da igual en qué etapa del partido estuvieran. México le ganó a Alemania. ¡Wow!
Di algo al respecto, por favor. Gracias. Pues mira, Edgar, me alegré mucho al enterarme, porque a mí, aunque el fútbol no me gusta, la verdad, si te soy sincero, no me gusta absolutamente nada, me aburre tremendamente, pues sí que me gusta y quiero que ganen los hispanos, los equipos hispanos, que además en este mundial hay unos cuantos. Yo para este partido, además, había visto una cosa que me molestó un poco ayer, y era una portada del Die Welt, que es un periódico alemán muy famoso, bueno, en concreto el Die Welt am Sonntag, que es algo así como el suplemento dominical, el Welt am Sonntag, que es lo que una especie de separata que meten todos los domingos ahí en el Welt. Bueno, pues supongo que lo habéis visto en México, o sea, ya la portada ponía Sorry México y después debajo Heute bauen wir die Mauer, que es algo así como hoy construimos nosotros el muro, una portería, el portero alemán y un muro. Pues nada, toma muro, cabezas cuadradas. Ahí lo tenéis. Mis cuates os han metido un chicharro como un sol y os está bien empleado por ir de sobrados. En fin, espero que México siga ganando y si no gana España el Mundial, pues que lo gane México. Bueno, y si no es México, pues que sea Argentina o Costa Rica, que también está, o Colombia, o Uruguay, o Perú, o incluso Panamá, que también está jugando. De los hispanos siempre primero. España, por cierto, empató el otro día. El jueves no vi el partido, salí a darme una vuelta con la Vespa por Madrid. Madrid estaba desértico, daba gloria andar por ella. Me fui enterando de los goles, eso sí, sabía cuando metía gol España, porque se oía en los bares y en las terrazas, ¿no? Yo hago lo mismo en todos los mundiales y las Eurocopas, que además coinciden con el principio del verano. Salgo a darme un paseo, porque se queda en Madrid, que da gloria verlo. Se queda como en esa película de Abre los ojos, ¿no? Bueno, no tanto, no llega a estar la Gran Vía tan vacía, que ya veces se la vaciaron a Amenábar, pero algunas calles casi, ¿no? Bien, tengo otra llamada, esta es de Rubén, de Valencia, que me quiere comentar la manifestación de este sábado en la misma Valencia por el tema este del bilingüismo. Entonces la manifestación ha ido perfectamente, ¿vale? Solamente un dato curioso, mira. No había nadie del PP, es decir, el Partido Popular de Valencia no ha mandado a nadie, ningún dirigente no ha mandado a nadie. A nadie. Es decir, había plataformas, había movimientos. Ha estado también, que lo he podido ver y hablo con él, Santiago Abascal de Vox, pero no ha estado en la cabecera de la manifestación, ha estado atrás, es decir, había políticos, pero había atrás, pero es que del PP no ha aparecido nadie, absolutamente nadie. De hecho, se estaba comentando en la manifestación bastante que no había nadie del PP y era una cosa, pues, extraña como mínimo. O quizá no tan extraña porque deben estar todavía en shock, pero bueno. En fin, bueno, la manifestación ha transcurrido sin ningún tipo de inconveniente hasta que resulta que al llegar al final de la manifestación, a la plaza del ayuntamiento, resulta que el ayuntamiento había montado un concierto. ¿Vale? Había un acto, había gente bueno, con baterías, bandas de música, tal. Y se excusaban en que, bueno, que ellos lo habían autorizado como ayuntamiento y la manifestación esta, la que fui yo, la había autorizado Diputación. Eso sí, el concierto era en la plaza de ayuntamiento y la manifestación acababa en la plaza de ayuntamiento. Obviamente eso era un boicot absoluto, es decir, era un boicot en toda regla. Bueno, pues cuando la policía ha empezado a desviarnos, nos han pedido a la policía y los organizadores de la manifestación, a gente que, bueno, que nos desviásemos, que no acabaríamos en la plaza de la manifestación, que acabaríamos en la plaza de la Virgen, que está más o menos cerca. Bueno, el resultado ha sido que la gente ha dicho que no, que ni de coña, que no iban a tragar con eso, y literalmente se han ido hasta la plaza del ayuntamiento. Obviamente sorteando no hemos pasado, nadie ha pasado, ni yo ni nadie, a través del concierto, sorteándolo, pero delante al final de la plaza del ayuntamiento, y al final se ha leído el manifiesto y se acabó la manifestación delante de la plaza del ayuntamiento. Hemos conseguido llegar a un acuerdo con los que estaban haciendo el concierto y ellos han parado 5 minutitos, 10, y hemos podido concluir nosotros la manifestación. Entonces, ha habido un momento, literalmente, que la cabecera de la manifestación estaba yéndose para un lado, sola, con los carteles y tal, pero era la cabecera, o sea, 3 líneas de manifestación, y todos los demás, cientos de personas, tirando hacia la plaza del ayuntamiento. Obviamente, algunos muy cabreados y muy enfadados. Entonces, nada, simplemente te lo cuento como sí, una especie de resumen barra crónica de lo que ha pasado este fin de semana en Valencia. Nada, y un abrazo. Bueno, Rubén, Santiago Abascal se apunta a un bombardeo, ya lo sabes. Yo creo que ya se ve con escaño para las próximas elecciones si quiere estar en todo. No le debe llegar el tiempo, literalmente.
Y lo del PP, bueno, pues tampoco es tan extraño. Miren, sitios como Valencia o en Galicia, los que implantaron la normalización lingüística fueron ellos, fueron gobiernos del PP, así que tiene cierta lógica. Pero vamos, me sorprende esto. La manifestación no estuve, estaba yo en Madrid el sábado, pero sí estuve viéndolo por internet, vi algunas fotografías, y un poco lo que está sucediendo ahí en Valencia respecto con el tema del valenciano, y me sorprende que quieran crear una polémica donde nunca la hubo, porque allí nunca hubo problemas con esta historia, y tú lo sabes bien. Allí conviven las dos lenguas de una manera pacífica y hasta diría que modélica. El valenciano bilingüe, que los hay, está muy orgulloso de serlo y considera ambas lenguas como propias y presume de ello, ¿no? Pero bueno, ya sabes que basta que algo funcione para que venga un político y literalmente, y perdonad por la palabra, y lo joda. Muy bien, pues vamos a ir terminando el programa, vamos con Pizarro, volvemos a México, porque el comentario hoy de Alejandro es precisamente sobre esto, sobre López Obrador. Los mexicanos van a elegir al nuevo gestor de sus enormes desafíos. Los narcos, la seguridad ciudadana, la corrupción, las relaciones con un Estados Unidos hostil, una economía instalada en las dudas y en el recelo. Como ninguno de los candidatos sabe cómo se solucionan estos problemas ni hacia dónde van a evolucionar, y como las herramientas disponibles para paliar, minimizar o encauzar los estragos de todas estas desdichas son inoperantes, solo se puede apostar no por soluciones, sino por ilusiones o por males menores. El sistema de elección del nuevo gestor de dificultades nacionales consiste en obtener una mayoría de votantes, porque el número legitima. Que el número legitime la fuerza elimina la legitimidad por la fuerza, pero de paso elimina la legitimidad por la razón y ceba la legitimidad por la emoción. Las encuestas anuncian que Andrés Manuel tendrá la legitimidad del número. Lo que no tendrá será la razón, las soluciones ni las herramientas adecuadas. Así que seguramente le tocará apelar a las emociones, dilatar todo lo dilatable y enfangar lo impostergable. Un cruel saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy, así que sin nada más que ofrecer a la concurrencia, me despido de vosotros. Hasta mañana.